¿Qué tal? Aquí otra vez presentando un tema de cardiología, en este caso sobre las valvulopatías, y el tema que nos compete el día de hoy es la estenosis aórtica. Mi nombre es Efraín y pues vamos a comenzar. Como definición tenemos que esta es una enfermedad obstructiva progresiva que impide el flujo de la salida del ventrículo izquierdo, producida por una alteración morfológica en la válvula aórtica. Ahí tenemos una imagen que nos representa cómo se vería esquemáticamente una estenosis de la válvula aórtica. En cuanto a su etiología es muy variada, en esta imagen se puede observar como las tres principales causas, y en la imagen A podemos ver una válvula normal con sus tres valvas, y en este caso pues está cerrada. En el lado B tenemos el defecto congénito más común, que es la válvula aorta bicúspide. En el C tenemos una válvula estenosada por artritis reumática, por fiebre reumática, perdón, y en la D tenemos una válvula aórtica calcificada. En este caso, una de las formas más comunes y crónicas. Cuando hablamos de una estenosis aórtica calcificada, tenemos que es entre las más comunes y se presenta en alrededor del 2% de todas las personas mayores de 65 años. Y de estas, el 29% presentan una esclerosis, que se considera que es el primer estadio de la válvula aórtica, de la estenosis, perdón. Aumenta el 50% del riesgo de infarto agudo al miocardio, y la presencia de una estenosis aórtica calcificada se ha ligado muchas veces a polimorfismos genéticos, como el receptor de la vitamina D, la interleucina 10 y la poliproteína E4. Aquí tenemos una tabla donde nos muestran los factores de riesgo, que son similares a las de padecer un infarto agudo al miocardio, y que también aumentan el riesgo de la estenosis aórtica, como lo es la edad, pertenecer al sexo masculino, o el IMC, la hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, el tabaquismo, entre otros. Y bueno, aquí tenemos en el aspecto histológico cómo sería la progresión de una enfermedad aórtica calcificada. Tenemos que entre los factores iniciadores está nacer con una válvula bicúspide, factores genéticos que ya los mencionaba anteriormente, y las fuerzas de cizallamiento. Ante una lesión temprana, la infiltración de células como de monocitos y linfocitos y las apolipoproteínas de baja densidad penetran en lo que es la capa fibrosa de las valvas y generan un proceso inflamatorio, lo que al pasar el tiempo genera la progresión de la enfermedad, los rasgos que ya vimos, los factores de riesgo como la edad, el sexo, el aumento de lipídios séricos, la presión arterial, el diabetes y el tabaquismo. Aunado a esto, se va a hacer una transformación genotípica y están implicados algunos genes como el WNT3, el LRP5 y la catenina B. Esto genera que la lesión temprana inflamatoria genere fibroblastos por algunos procesos como la creación de angiotensina 2 y algunas interleuquinas como la 1B, el factor de crecimiento transformante beta y el factor de necrosis tumoral alfa, lo que genera la creación de fibroblastos, y junto con esos factores que hacen progresar la enfermedad, la generación de osteoblastos y posteriormente la calcificación, donde ya podemos ver rasgos clínicos como el aumento de la fosfatasa alcalina y de la osteocalcinina. Y bueno, aquí tenemos una gráfica donde nos muestran cómo es la clasificación de la estenosis aórtica, de su forma anatómica y cómo se haría esto también en un ecodoppler. Si vemos en el lado izquierdo tenemos una válvula normal, donde aproximadamente la velocidad del chorro es entre 0.9 y 1.5. Cuando ya se tiene el primer estadio, que es la esclerosis aórtica, este va a variar, pero tiene que ser en menor a 2.5 metros por segundo. Ya cuando hablamos de una estenosis aórtica leve o moderada,
La velocidad del chorro va de 2.5 a 4 y ya se considera una estenosis grave cuando aumenta a más de 4 metros por segundo. Y bueno, la estenosis aórtica reumática, esta se debe pues a que por la enfermedad va a haber adherencias y fusiones en las comisuras y las cúspides, y así como también vascularizaciones en las valvas del anillo valvular. Esta va a hacer que se retraiga y pues obviamente va a cerrar la luz de donde se encuentra la valva. Esta generalmente se presenta cuando también existe una afectación de la válvula mitral, ya que es más común en la fiebre reumática. Y bueno, en cuanto a su fisiopatología, se sabe que la sobrecarga de presión crónica que se genera por la estenosis o el impedimento del paso del flujo a través de la arteria aorta genera que el ventrículo izquierdo le tome más trabajo sacar la sangre, y entonces el músculo tiende a hacer más fuerza y por lo tanto una hipertrofia concéntrica, aunque algunas veces puede ser una hipertrofia excéntrica. Esto se debe pues al aumento de la presión que genera la hipertrofia concéntrica, que esta es la forma pues más común. También la presión telediastólica en el ventrículo izquierdo elevada y los cambios correspondientes al Doppler en el llenado del ventrículo izquierdo son características de cuando la estenosis ya es de forma grave. También menciona que parte importante en el proceso fisiopatológico depende que la contracción auricular ya no haga su desempeño de contracción. Ya como sabemos, en el proceso de la diástole cardíaca existe un periodo en el que se abren las válvulas auriculoventriculares, en la que la sangre que se encuentra en las aurículas pasa hacia el ventrículo. Después sigue un proceso que se llama de diástasis, en el cual la sangre que viene desde las venas pasa por las aurículas y llega hasta el ventrículo sin ejercer ningún impedimento físico. Y después sigue el proceso de contracción auricular, en la cual un tercio de la sangre que, que se llena en los ventrículos se llena gracias a este proceso. Y cuando la contracción se pierde, pues también se pierde gran parte de la capacidad de almacenar sangre en la diástole. El 50% de los pacientes que son sometidos a la cirugía por reconstrucción de la estenosis quedan con hipertensión pulmonar. Esto debido al aumento de la precarga y la poscarga en el ventrículo izquierdo. También menciona que se agrava con el ejercicio y se asocia comúnmente a angiodisplasias, sobre todo en el sistema digestivo, más riesgo de endocarditis y émbolos. Aquí tenemos un cuadro donde nos muestra de manera más clara la fisiopatología. Cuando existe una estenosis aórtica, aumenta la obstrucción del flujo en la salida del ventrículo izquierdo, lo que aumenta la presión sistólica en el mismo, y esto hace que aumente la masa, generando una hipertrofia concéntrica. Y a la larga, pues genera una disfunción en el ventrículo izquierdo. También, pues aumenta el tiempo de eyección en el ventrículo izquierdo y por lo tanto un mayor consumo miocárdico de oxígeno, y disminuye el tiempo diastólico. Al mismo tiempo genera un aumento de la presión diastólica en el ventrículo izquierdo y baja en la presión ah, de la aurícula, de la aorta, perdón, lo que hace que baje un aporte miocárdico de oxígeno, generando isquemia miocárdica, y al final esto puede quedar en una insuficiencia del ventrículo izquierdo. Las manifestaciones clínicas, en este caso, no todos los pacientes se presentan con síntomas, solamente cuando ya se trata de una enfermedad grave, pero los síntomas más comúnmente asociados generan disnea con el ejercicio, astenia, que en alrededor de dos tercios es grave, angina, síncope y síntomas de insuficiencia cardíaca. En cuanto a los signos, vamos a tener la palpación del latido carotídeo en forma parvus et tardus, es decir, que va a ser un pulso leve en intensidad, pero de larga duración. Vamos a tener vibración sistólica o el trill, comúnmente en las arterias carótidas del cuello. Soplo sistólico, que a continuación veremos cuáles son sus características.
desdoblamiento del segundo tono cardíaco y también signos de insuficiencia cardíaca. El soplo, se trata de un soplo sistólico áspero, creciente decreciente, es decir, en forma de diamante, que se escucha mejor en la región aórtica, en el borde esternal superior derecho, con irradiación a las carótidas. Y es habitualmente una intensidad de grado 3 o grado 2 en escala de 6 de intensidad. Y por lo que quiere decir que cualquier médico sería capaz de escucharlo. Y habitualmente presentan el fenómeno de Galaverdi, aunque pues menciona que se puede confundir con el soplo de una insuficiencia mitral, ya que el soplo que se escucharía en la región, ah, en el foco aórtico, también se escucha incluso mejor en lo que es el ápex del corazón. Es por eso que llega a confundir. Pero la característica para no confundirnos es que cuando existe insuficiencia mitral, cuando los latidos, la frecuencia cardíaca baja, se escucha más clarificadamente y además en insuficiencia mitral, este se irradia hacia la axila. Y en el caso de la estenosis aórtica, también tenemos el desdoblamiento del segundo ruido cardíaco, que este puede ser único y habitualmente se presenta más en la estenosis aórtica grave. Y también puede haber, en este caso, un desdoblamiento paradójico, pero cuando se relaciona con un bloqueo de rama izquierda. Y también la aparición de un cuarto ruido, pero pues este ya es más bien un dato de una insuficiencia cardíaca. En cuanto a la forma de diagnosticar esta enfermedad, existen varios como tipos de hacerlo. Existe el ecocardiograma, que es una de las formas más habitualmente, ya que en esta podemos ver la anatomía como tal de la válvula y se pueden incluir algunas características que nos dicen más o menos de qué etiología nos está causando la estenosis. La ecocardiografía Doppler nos va a mostrar cuál es la velocidad del chorro y también el gradiente de presión, por lo que nos puede dar una clasificación de en qué estadio se encuentra nuestra estenosis. El electrocardiograma es el principal cambio que podemos ver ahí es la hipertrofia del ventrículo izquierdo, que se encuentra aproximadamente en el 85% de los pacientes. Puede haber inversión de la onda T y descenso del segmento ST. El 80% evidencia un aumento auricular izquierdo y algunos, como entre el 10 y el 15%, presentan fibrilación auricular. En el caso de la radiografía de tórax, el corazón va a estar normal o a veces puede estar un poco grande con un borde redondeado en el ventrículo izquierdo. Y también en algunos casos, cuando se presenta con insuficiencia cardíaca, puede haber cardiomegalia y dilatación del botón aórtico y de la aurícula izquierda. Y mencionaba que también se pudiera utilizar la TAC, pero es más bien como para valorar la utilidad de hacer una cirugía. Aquí están unas imágenes, este es un eco en el que nos muestra cómo está la válvula aórtica, en ese caso cerrando el paso del flujo a la arteria aorta. Ahí tenemos un GIF que también muestra lo mismo. Aquí es un eco Doppler, pero es normal. Y aquí está una captura de un eco Doppler donde sí es bastante anormal. Vemos ahí la velocidad máxima, más de 5 metros por segundo, por lo que es ya una estenosis grave. Y aquí tenemos un electrocardiograma representativo donde podemos ver la hipertrofia ventricular izquierda y una radiografía donde se muestra cómo el ventrículo izquierdo está más grande, redondeado, y la aorta descendente también está dilatada. Y bueno, aquí es lo que les mencionaba de cómo se pueden hacer los estadios. El libro menciona que se hacen en 4 estadios: el estadio A, el B, el C y el D. Y estos estadios se hacen en función de cómo es la hemodinámica vascular y la presencia no de síntomas.
En el estadio A nada más es como el riesgo de tener la estenosis. Se encuentra nada en los pacientes que tienen el grado 1 que vimos de la anatomía sobre la esclerosis valvular aórtica y pacientes que nacen con válvula aórtica bicúspide. Y esa hemodinámica pues va a ser una velocidad máxima menor a 2 metros por segundo. En el grado B tenemos una estenosis progresiva en la que puede haber una clasificación leve y, y también pues la velocidad aórtica varía entre 2 y 2.9 metros. Y cuando es moderada, pues la velocidad puede ir hasta menos de 4. Ya en la clasificación C tenemos que es una estenosis que es grave, pero es asintomática. Y esta puede presentarse con o no disfunción del ventrículo izquierdo. Y la característica de esto es que el gradiente de presión es arriba de 40 milímetros de mercurio y una velocidad aórtica mayor a 4 metros por segundo. Y en la clasificación D se dice que es una estenosis grave, pero que esta es sintomática con las mismas características que vimos antes. La diferencia aquí es que se divide en tres, el D1, D2 y D3. El D1 es una estenosis grave sintomática de gradiente alto. El D2 es grave sintomática de flujo bajo, pero con fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducido. Y la D3 es una grave sintomática de gradiente bajo, con fracción de eyección normal o de flujo bajo paradójico. El pronóstico, pues, menciona que depende mucho de lo que es la velocidad del chorro, ya que la supervivencia sin síntomas es del 84% a los 2 años, cuando la velocidad es menor a 3, y solo del 21% cuando la velocidad es mayor a 4. El intervalo desde el comienzo de síntomas hasta el momento de la muerte es aproximadamente 2 años en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, de 3 años en aquellos con síncope y de 5 en aquellos con angina. Otros estudios mencionan que varía entre 2 a 3 años al inicio de los síntomas. La media de progresión hemodinámica del descenso anual del área de la válvula aórtica es de 0,12 centímetros al año, un aumento de velocidad del chorro aórtico de 0,32 metros por segundo y un aumento del gradiente medio de 7 milímetros de mercurio al año. Bueno, en cuanto al tratamiento, la cirugía está indicada en personas asintomáticas con una estenosis grave que tiene un área valvular menor de 1 a 0,6 centímetros de superficie corporal. Aquellas que tienen disfunción sistólica del ventrículo izquierdo es menor del 50% y las que tienen enfermedad de bloqueo auriculoventricular y aneurisma de la raíz de la aorta descendente. La intervención puede realizarse a muy breve plazo en alrededor de 1 a 3 meses después del inicio de los síntomas. Los pacientes que tienen un alto riesgo quirúrgico se prefiere el reemplazo transcatéter de la válvula aórtica y si se trata de una emergencia y el paciente no es candidato a cirugía, se prefiere la valvuloplastia percutánea con un globo aórtico. Si es por cirugía, se debe de hacer por bioprótesis, ya que la técnica de Ross ya no se utiliza. En estas se hacía por una bioprótesis hecha de animales, en este caso de los cerdos. Aquí tenemos una imagen representativa de una expansión tras catéter. Y aquí está la expansión por un globo. Y aquí están una muestra de las bioprótesis que están actualmente comercializadas. Y bueno, aquí se encuentra un cuadro que viene en el Harrison donde nos muestran cómo, cómo se puede clasificar a nuestros pacientes y decidir qué proceso de, de reemplazo valvular aórtico vamos a usar. Si es de clase 1, de clase 2A, de clase 2B o de clase 3. Y bueno, aquí se encuentran las bibliografías que usé, en este caso el Brandwell, Tratado de Cardiología, y el Harrison.